Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo primero del tiempo de Adviento, con el que iniciamos el nuevo año litúrgico. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 14 a 16. Un grupo de judíos que regresa del exilio de Babilonia encuentra la ciudad de Jerusalén en ruinas. Según el profeta Jeremías, la describe como una tierra desolada que se ha convertido en un refugio de chacales. Quienes volvieron del exilio miran alrededor y solo ven signos de muerte y de destrucción. Difícil reconstruir una casa sobre las ruinas de la anterior. Se requiere una fuerza de ánimo fuera de lo común, sobre todo si uno ya está entrado en años y no existe el estímulo de buenas perspectivas de futuro. La desilusión y el desaliento acaban con el entusiasmo. Sin embargo, se comienza la reconstrucción de la ciudad, pero el trabajo avanza lento y con fatiga. Un presentimiento embarga el corazón de todos, aunque nadie se atreve a expresarlo. Moriremos en la tarea y nos reuniremos con nuestros antepasados antes de ver la nueva Jerusalén. Y entonces se preguntan, ¿por qué nos habrá caído encima semejante desastre? ¿Será que Dios nos ha abandonado para siempre? ¿Se ha olvidado de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David? A esta gente desconsolada es que el profeta dirige un mensaje de esperanza. Nuestras infidelidades, que nos han llevado a la ruina según la concepción de la época, no impedirán al Señor llevar a cabo sus promesas porque Él es fiel. Escuchemos. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un retoño legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así, Señor nuestra justicia. Si el juicio y la justicia de Dios fueran como los nuestros, Israel no podía esperar otra cosa que una sentencia de culpabilidad. Pero Él no viene para pronunciar una sentencia, sino para crear la justicia, más exactamente su justicia, que consiste en hacer participar a las personas en su proyecto de salvación. El cambio de nombre de la ciudad de Jerusalén indica el éxito completo de su obra. La ciudad, que es imagen de todo el pueblo, será llamada Señor nuestra justicia. Es decir, el Señor ha logrado infundir en todos nosotros su justicia. Las promesas tardaron en realizarse, pero Dios las mantuvo. El retoño de la estirpe de David esperado por los israelitas, lo sabemos, ya ha sido enviado. Es Jesús de Nazaret. Con él se ha iniciado el reino de paz y de justicia. Sin embargo, es todavía un árbol pequeño que crece lentamente y que tiene necesidad de nuestra colaboración y nuestro compromiso. Quien se desanima y se rinde ante las dificultades, quien pretende obtener transformaciones radicales e inmediatas, no ha entendido los ritmos del crecimiento del reino de Dios. El verdadero profeta es quien ayuda a discernir los signos del mundo nuevo que surge, es quien infunde optimismo y esperanza, es quien hace comprender que el reino del mal no tiene futuro, es quien sabe encontrar, incluso en situaciones desesperadas, un camino para recuperar y reconstruir una vida que, a los ojos de los hombres, quizás parezca ya casi en ruina. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, al capítulo 4, versículo 2. San Pablo se dirige a los cristianos de Tesalónica reconociendo que ellos son muy buenos,
pero pide al Señor que los haga crecer aún más en el amor mutuo, porque este es el camino que conduce a la santidad y es la única forma de esperar vigilantes la venida del Señor. Que el Señor les conceda crecer cada vez más en el amor mutuo y universal, como el que nosotros tenemos por ustedes, y fortalezca sus corazones para que puedan presentarse santos e inmaculados ante Dios nuestro Padre, cuando venga nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. Ustedes ya viven así, sigan haciendo progresos, ya conocen las instrucciones que les dimos en nombre del Señor Jesús. Para iniciar el tiempo de Adviento, la Iglesia ha escogido este texto porque nos habla de la venida del Señor con todos sus santos y además nos enseña cómo prepararnos para acogerlo. En nuestra comunidad las relaciones mutuas son probablemente ya bastante buenas, pero siempre hay posibilidad para mejorar. Pueda que haya todavía algún malentendido entre los hermanos que hay que superar, conflictos que resolver, algo de tensión que despejar. La búsqueda del buen entendimiento con todos y la práctica del amor mutuo que Pablo recomienda a los tesalonicenses nunca puede ser superada por ninguna práctica devocional, por buena que sea, con la que buscamos prepararnos para la Navidad. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 36. Jesús habla de unos signos cósmicos que acompañan la venida del Hijo del Hombre. Jesús transcurre su última semana en Jerusalén. El evangelista Lucas nos dice que durante el día el maestro permanecía enseñando en el templo y que hacia la tarde se iba para el Monte de los Olivos y allí dormía a campo abierto. El templo de Jerusalén se contaba como una de las maravillas más famosas del mundo. Cuando los discípulos refieren a Jesús sobre la majestuosidad de la construcción, él responde que de todo esto no quedará más que piedra sobre piedra. En otras palabras, Jesús no comparte la alegría que manifiestan los discípulos al contemplar semejante maravilla. Y por supuesto que para los discípulos la destrucción del templo significaba la caída de todas sus esperanzas, porque allí estaba la presencia del Señor Dios de Israel, un Dios omnipotente, invencible, capaz de someter a cualquier nación. En nuestro pasaje Jesús dice que hay un mundo que se debe acabar y que hay que experimentar mucha alegría porque hay otro mundo que está por comenzar. Es el mundo de Dios, que se construye a partir de la demolición de todo aquello que es negativo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que le va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán. Pareciera un texto que no es pertinente para prepararnos a la celebración de la Navidad, porque en vez de expresar alegría, fiesta, Jesús emplea un lenguaje apocalíptico que no significa catastrófico, sino que quiere desvelar el misterio que existe en el mundo, a saber, por qué existe el dolor, las injusticias, la riqueza desmesurada, la miseria, la guerra, la violencia, sobre todo contra los más débiles. En la Biblia, para describir un gran cambio, una transformación radical del mundo, una intervención resolutiva de Dios, se suele recurrir a imágenes impresionantes
que llamamos imágenes apocalípticas y que eran muy usadas por los predicadores y escritores del tiempo de Jesús. Notemos ante todo que los elementos mencionados, el sol, la luna, las estrellas, las potencias del cielo, el mar, son los mismos que aparecen en el relato de la creación del mundo. El libro del Génesis comienza con las palabras: la tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo. Es decir, no había luz, ninguna forma de vida, todo era desorden y oscuridad, hasta que Dios interviene con su palabra. Después aparecen el sol y la luna para señalar regularmente el ritmo de los días, de las noches y de las estaciones. Después de mencionar los signos en el cielo con imágenes apocalípticas, Jesús pasa a describir lo que sucede en la tierra. Habrá angustia de los pueblos al ver la violencia que ejerce el mar. Es un anuncio de grande gozo. ¿Por qué? En el contexto del Medio Oriente antiguo, el mar es el símbolo de las fuerzas negativas, del caos, porque allí habitan los monstruos marinos, Behemoth y Leviatán, que eran signos de muerte, que luchaban contra la vida y contra el proyecto de Dios. De hecho, que los grandes imperios opresores son comparados con bestias feroces que surgen del mar. Según el libro de Job, Dios controla el mar. Él cerró el mar con puertas y cerrojos y dijo: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí acabará la arrogancia de tus olas. Así fue el paso del caos al cosmos, y así la tierra se convirtió en habitable para los seres humanos, los animales y las plantas. En nuestro texto se anuncia un movimiento opuesto. Se describe un retorno al caos primordial. Se dice que las fuerzas que mantienen el orden del universo se desintegran, que vuelve la situación confusa, informe y oscura que existía antes de la creación. Ahora bien, las imágenes apocalípticas usadas por Jesús no refieren explosiones de astros o colisiones catastróficas de estrellas y planetas, sino que están apuntando a lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo, en el que cada vez resulta más difícil vivir. De hecho, que el Salmo 72 muestra los augurios que se le hacen a un rey el día de su entronización: que él haga justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor, que te teman mientras duren el sol y la luna por todas las generaciones, que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que no haya luna, que domine de mar a mar, desde el gran río hasta los confines de la tierra. Notemos que al nuevo rey se le desea la paz y la justicia hasta que la luna deje de iluminar, es decir, siempre, porque la luna nunca se apagará, los astros del cielo permanecen para siempre. Contrario a lo que debería ser un rey, estamos rodeados por abusos e injusticias. Hay odio, violencia, guerras. Mucha gente vive en condiciones infrahumanas. La naturaleza misma está siendo destruida por la sobreexplotación de los recursos, e incluso se está alterando el ritmo de los tiempos y las estaciones. Surgen por doquier preguntas angustiosas. ¿Qué pasará? ¿En qué terminará todo esto? Este es el miedo. Frente al mal que nos supera sin que sepamos controlarlo, solo hay cabida para el pánico y la angustia. Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que le va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán, dice el Evangelio de hoy. Es el terror que sienten los hombres ante desastres que ellos mismos han provocado, con rechazo de toda ley ética, con el desprecio de los valores más sagrados, con la pérdida de toda referencia moral.
porque Dios ha creado un mundo bueno y sin embargo se han introducido las fuerzas negativas, las fuerzas del mal, y contrario a lo que muchos piensan, estas fuerzas se tienen que acabar. El mensaje de Jesús entonces se inserta dentro de la tradición profética. Los profetas habían utilizado estos signos en el firmamento para hablar del desorden social que producía la falta de justicia, la violencia, la guerra, el afán de poder, la pobreza. Este desorden no puede ser estable ni perenne, aunque a veces escuchemos a personas que dicen que ya no se puede cambiar nada, que el mundo tiene que seguir así, que no se puede vencer el hambre, la pobreza, la miseria, causadas, entre otras cosas, por el sistema económico que impera, que la violencia tiene que seguir alimentada por los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias falsas. Se pretende desanimar y hacer que se caiga en el pesimismo. Jesús dice: no, Señor, todo este mal se acabará porque aparece una fuerza nueva que lo llevará a su ruina. Y esta fuerza es el anuncio gozoso de su palabra, del Evangelio. Incluso se acabará también una religión basada en el interés hacia Dios. Es decir, yo ofrezco el culto si Dios me hace este o aquel milagro. De hecho, los judíos pretendían que ofreciendo sacrificios en el templo y cumpliendo todos los preceptos de la ley, el Señor los bendecía. Bendecía a sus familias, sus cosechas, etc. Jesús nos presenta con gozo y alegría a un Dios que nos ofrece su amor incondicionado, que no quiere nada a cambio, solamente quiere que acojamos sus dones para que seamos felices. Jesús dice: va a comenzar una nueva historia. Se tendrá que acabar el mundo de su mano y pasar a una nueva era, como lo había visto el profeta Daniel. Escuchemos. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando comience a suceder todo esto, enderécense y levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. El peligro contra el que Jesús quiere ponernos en guardia es el miedo y el desaliento ante el problema del mal. Él nos invita a abrir el corazón a la esperanza. La humanidad se encamina hacia una nueva creación, porque donde surgen signos del desorden causado por el pecado, allí hay que esperar al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Su fuerza hará nacer un mundo nuevo a partir del caos, y esto es esperanzador. Aunque el caos todavía existe y nos aterrorice, el discípulo no se puede desalentar, no se doblega por la angustia, se levanta y alza la frente, no espera intervenciones milagrosas de Dios, no se atormenta con la vana esperanza de que todo cambiará de repente por prodigios ordenados desde el cielo. No, el nuevo mundo puede nacer de cualquier situación de caos. Es suficiente dejar actuar a la palabra de Dios como sucedió al principio de la creación. En el capítulo 7 del libro de Daniel se presenta el mundo de los reinos y los imperios que se asemejan a 4 bestias: al león, al leopardo, al oso, y la última que ni identidad tenía por ser tan horrorosa, era el imperio griego. Estos imperios combaten violentamente sobre sus víctimas e instauran un poder que es inhumano. Es aquí cuando el profeta Daniel anuncia la venida del reino del Hijo del Hombre. Ahora bien, la expresión Hijo de Hombre, Bar Nashá en arameo o Ben Adam en hebreo, significa el hombre verdadero que se realiza en plenitud. Para nosotros es Jesús de Nazaret, el hombre verdadero que ha venido para que nosotros levantemos la cabeza porque se acerca nuestra liberación. Jesús nos pide estar atentos
para poder comprender los signos de su llegada. Estar vigilantes para saber captar el momento en que Él viene. Se necesita además una actitud positiva y estar dispuestos a actuar. Jesús nos dice cuáles serían las acciones para acoger este mundo nuevo. La primera es levantar la cabeza. El evangelista utiliza el verbo griego anakipto, que significa estar en pie. Es cuando alguien se agacha o se inclina por vergüenza o miedo porque ha sido humillado. Entonces, este verbo se emplea también en el Evangelio de Lucas, en el pasaje de la mujer que camina encorvada, que incluso es la imagen de la mujer que a lo largo de la historia ha tenido que inclinar la cabeza por diferentes motivos. Lucas nos dice que había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años y estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Hoy vemos a tantas personas que caminan encorvadas, oprimidas por el dolor y la desventura, entumecidas por el miedo. Jesús dice que tenemos que estar en pie, derechos, porque comienza un mundo nuevo. Ya no tenemos por qué estar agachados, humillados y menos resignados ante tantas esclavitudes que provienen de la moda, de los regímenes políticos, de la publicidad, etcétera, incluso del pecado, de nuestra fragilidad, de los errores que hayamos cometido en el pasado. Jesús pide un cambio de actitud porque Dios nos ama infinitamente así como somos. La segunda acción es alzar la cabeza y mirar hacia lo alto, es decir, visualizar el sentido de nuestra existencia. No replegar nuestra cabeza únicamente sobre la realidad material, que es importante, pero no es lo absoluto. Hay que mirar más allá, al sentido de nuestra existencia, porque se acerca nuestra liberación. Hoy día muchas personas no tienen fuerza para levantar la cabeza porque perdieron toda esperanza. La mujer abandonada por su marido, los padres decepcionados por la conducta de sus hijos, el profesional arruinado por la envidia de sus colegas, los hombres víctimas del odio y la violencia, las personas que viven a merced de los instintos, etc. No existe caos del que Dios no pueda extraer un mundo nuevo y maravilloso. Y este mundo nace en el preciso instante en que permitimos a Dios realizar su adviento en nuestras vidas. Y el texto continúa. Presten atención, no se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de lo que va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Jesús nos pide vigilancia. No estar atento al mal que cometen los otros, sino vigilar sobre nosotros mismos, porque podemos endurecer nuestro corazón ante los signos de la presencia del Señor. Y este es el primer peligro. A veces perdemos la sensibilidad religiosa, la sensibilidad humana, y nos comportamos como animales. Todo esto porque vivimos en un mundo donde están ausentes los valores del Evangelio. Por tanto, hay que estar siempre atentos y en contacto con la palabra de Jesús. El segundo peligro es caer en la embriaguez. Con esta imagen se significa todo aquello que nos aturde, que nos hace perder la sensibilidad y el contacto con la realidad. Claro, quien bebe licor se emborracha, vive en un mundo ilusorio que no es real. Y este embotamiento lo produce la realidad material.
e incluso el suceso profesional, la riqueza. Todo esto nos emborracha de tal manera que no pensamos en el hermano. Esto nos hace vivir en una realidad ilusoria. A un borracho se le aconseja que no haga negocios ni que tome decisiones, porque lo más probable es que lo engañen, porque no tiene el ejercicio pleno de sus sentidos. A nosotros nos puede emborrachar el afán de la vida. No significa que las cosas materiales no sean importantes, sino que no es lo único. No podemos replegarnos sobre las realidades terrenas como si fuera lo absoluto y tomar decisiones apresuradas sin dar el justo valor a las cosas necesarias para la existencia. Jesús dice que hay que tener cuidado porque todo esto es como un lazo que nos envuelve. Es como si un lazo pasara de un momento a otro y nos agrupara a todos y ni modos de escapar, nos amarra de un momento a otro. Y este es el tercer peligro, envueltos en un lazo que no nos deja mover libremente, es decir, podemos caer en una trampa, en decisiones que no nos dejan ni pensar ni actuar con libertad en la vida. Tal vez Lucas está pensando cuando escribe este texto en el comportamiento de algunos cristianos de su comunidad y hace una lista muy cruda. Apunta sobre todo al desenfreno y a una vida de vicios. Son el símbolo de todos los libertinajes, de todas las evasiones y disipaciones con que tratamos de anestesiar decepciones y fracasos. Estos escapes son una trampa en la que muchos podemos caer y permanecer atrapados sin poder salir al encuentro del Señor que viene. Jesús nos invita a actuar con sabiduría para saber leer el sentido de la historia, para mirar hacia el horizonte y saber cuál es la dirección que se debe tomar en la vida. Nos recomienda Jesús también, muy importante y principalmente, la oración, que significa permanecer constantemente en contacto y diálogo con el Señor, de tal manera que podamos tomar las decisiones de acuerdo con aquello que Él nos sugiere en la oración. La oración también nos permitirá permanecer de pie, es decir, esperar al Hijo del Hombre sin temor. Nos hará estar preparados para darle la bienvenida e irnos con Él hacia los espacios de libertad a donde nos quiere Él llevar. Es la oración la que libera de la mentalidad corrupta de este mundo, la que nos hace saborear y disfrutar el reino de Dios en la historia. Jesús concluye diciendo que nos presentemos firmes ante la llegada del Hijo del Hombre, de pies, porque cuando el Señor entra en nuestra vida, con su palabra y con su luz, con su espíritu, quiere que estemos de pies, es decir, que acojamos la propuesta que Él nos hace. De hecho, nosotros escuchamos el Evangelio de pies, porque queremos significar que estamos listos para acoger su propuesta y seguirla. Ahora comprendemos mejor entonces el mensaje del Evangelio en este tiempo de Adviento. Estamos en la espera de la segunda venida del Señor y nos estamos preparando para acogerlo de pies, listos para seguir aquello que Él nos dice, porque entonces podremos llegar a ser esos constructores con Él del mundo nuevo y del hombre nuevo. Les deseo un feliz domingo.